Un viejo perro, otrora un héroe, ahora desechado como basura. Sin placa, sin adiestrador, solo patas congeladas y ojos vacíos que miran a través de una ventana. Un restaurante de 5 estrellas, comidas calientes adentro. Y afuera, nada más que nieve, hambre y silencio. Nadie se detuvo. A nadie le importó. Hasta que él lo hizo. Un joven policía, curtido por el deber pero profundamente herido por dentro, miró a los ojos de un perro al que todos ignoraban. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Porque no se trata solo de un perro callejero que encuentra comida. Se trata de un héroe olvidado que ayuda a resolver un crimen que nadie había podido esclarecer, solo para agradecerle al hombre que le dio una segunda oportunidad. Antes de empezar, cuéntame desde dónde nos ves. Deja tu país en los comentarios. Y si crees que todo animal merece dignidad, no abandono, suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar te marcará para siempre. El pueblo de Silverbrook, enclavado bajo las nevadas laderas del norte de Colorado, permanecía sepultado bajo la nieve por 5º día consecutivo. Era un invierno que lo silenciaba todo, carreteras, ríos y corazones. A las 9 de la noche, las calles estaban desiertas, y los únicos signos de vida provenían del resplandor anaranjado tras las ventanas de las cabañas y del zumbido ocasional de las quitanieves que avanzaban lentamente por las carreteras cubiertas de hielo. En la esquina de Many Holte, donde una hilera de tiendas cerradas parecían fantasmas congelados, un lugar permanecía iluminado desafiante. Lakeside Grill, un cálido restaurante con paneles de cedro, muy conocido entre los lugareños por sus hamburguesas de alce y su pizza a la leña, y entre los visitantes por su ambiente a la luz de las velas. Esta noche, el suave jazz que sonaba en el interior se mezclaba con las risas y el tintineo rítmico de las copas. A través de sus grandes ventanales, se podía ver a los camareros bailando entre las mesas, a las familias disfrutando de platos reconfortantes y el vino sirviéndose en copas de tallo largo. Afuera, sobre la acera helada, se erguía una sombra olvidada. Shadow, un pastor alemán, mayor de lo que muchos imaginarían, estaba acurrucado cerca de la ventana. Su pelaje, antaño una vibrante mezcla de marrón y negro, ahora se había desvanecido en un tono opaco y desigual, salpicado de manchas de tierra, ceniza y nieve. Sus orejas, una ligeramente rasgada, apenas se mantenían erguidas, agobiadas por el cansancio y el frío. Su cuerpo era delgado, casi esquelético bajo el espeso pelaje. El temblor en sus piernas no era de miedo, sino de agotamiento. Permanecía inmóvil, salvo por el leve vaivén de su respiración. Los ojos marrones de Shadow, hundidos pero penetrantes, observaban a través del cristal. Su mirada no estaba fija en la gente ni en la calidez, sino en la comida. El vapor emanaba de un plato de pato asado. Una niña se lamía la mantequilla con miel de los dedos. Una cesta de pan de ajo pasaba de mano en mano. Los olores que se filtraban por las rendijas de la puerta le traían a la memoria recuerdos que ya no podía ubicar. Entonces alzó una pata, rígida y agrietada por los bordes, y golpeó la ventana. Toc, toc, toc. El sonido era ligero, más suave que el de los nudillos, más vacilante que una súplica. Un ritmo de costumbre, como si alguna parte de él aún recordara cómo pedir ayuda, cómo pedir permiso. Nadie miró. Un hombre alzó la vista brevemente, frunciendo el ceño. Un camarero pasó junto a la ventana, ajeno a todo. Una pareja se removió en sus asientos para conseguir un mejor ángulo para fotografiar su postre. Shadow bajó la pata, pero no se movió. Se quedó mirando fijamente, en silencio, soportando el frío que le oprimía los costados como una piedra. La nieve seguía cayendo, aterrizándose y derritiéndose sobre sus orejas, su hocico, su columna vertebral. Unas cuadras más adelante, el oficial Nathan Cole caminaba con paso pesado por la acera helada. Nathan, de 32 años, era alto, de aspecto pulcro pero robusto. Su grueso abrigo de patrulla se ceñía a su cuerpo, y su cabello oscuro asomaba bajo una gorra de lana reglamentaria. Las mangas de su uniforme estaban cubiertas de sal seca de la carretera. Acababa de terminar su turno de 12 horas, que comenzó con un accidente de coche y terminó con una disputa doméstica, ambas sin resolver. Tenía las botas completamente empapadas y los dedos entumecidos incluso dentro de los guantes. Nathan era de esos hombres que rara vez mostraban sus sentimientos, pero no porque no los sintiera. Poseía una profunda serenidad, una presencia propia de haber crecido demasiado rápido.
Su padre, un respetado sheriff, había muerto en acto de servicio cuando Nathan tenía solo 11 años. Desde entonces, Nathan había aprendido que controlar la respiración, el tono de voz y las emociones era una forma de supervivencia. No le importaba la nieve. Prefería caminar después de su turno. Le permitía alejarse del ruido, del papeleo, del zumbido de las radios que nunca se apagaban del todo. Al pasar por Lakeside Grill, Nathan estaba a punto de desviar la mirada como cualquier otra persona, hasta que lo oyó. Toc, toc, toc. Se detuvo. El sonido era tan fuera de lugar, tan suave en contraste con el viento y el silencio invernal, que por un instante pensó que lo había imaginado. Luego lo oyó de nuevo. Se giró hacia la ventana del restaurante y entrecerró los ojos. Al principio, solo veía el reflejo de la calle a sus espaldas. Luego, la figura comenzó a perfilarse, tenuemente, casi como si estuviera tallada en la nieve. 4 patas, cabeza gacha, orejas puntiagudas, cola inmóvil y baja. Un perro. Nathan parpadeó, momentáneamente paralizado, no por el frío, sino por el reconocimiento. Había algo en la postura, la expresión, la paciencia de la criatura al otro lado del cristal que despertó algo antiguo en su interior. Toc. El perro volvió a levantar la pata, y fue entonces cuando Nathan lo miró de verdad. Se le cortó la respiración. El hielo del cristal del restaurante había empezado a derretirse con la respiración entrecortada de Shadow. Se quedó quieto, con las orejas caídas por el cansancio, la nariz apenas rozando el cristal, la pata a medio levantar, como si no estuviera seguro de si otro intento marcaría la diferencia. En el cálido ambiente del Lakeside Grill, un camarero salió por las puertas batientes de la cocina, cargando con una pesada bandeja llena de platos a medio comer que acababan de retirar de una mesa desocupada. Era un hombre alto, de unos 30 y pocos años, que vestía una camisa blanca impecablemente planchada debajo de un chaleco negro con el logotipo del restaurante bordado en dorado. Su placa de identificación decía Tyler, y su frente estaba permanentemente fruncida, con rasgos afilados e impacientes. Sus ojos entrecerrados se dirigieron rápidamente hacia la ventana mientras se acercaba a la puerta trasera que daba al contenedor de basura. Se detuvo a mitad de camino. «Otra vez tú», murmuró entre dientes, abriendo el pestillo con el codo. Empujó la puerta de un empujón con la cadera, dejando entrar una breve ráfaga de aire cálido que se mezcló con la gélida noche. El ruido sobresaltó a Shadow, quien retrocedió pero se mantuvo firme. Tyler salió rápidamente, dejando que la puerta se cerrara tras él. «¡Maldito perro!», exclamó esta vez con más fuerza, a solo unos pasos de Shadow. Inclinó la bandeja hacia adelante, con un movimiento rápido, vació su contenido en el contenedor metálico. El repiqueteo de la cerámica y los restos de comida resonaba en el callejón. Servilletas grasientas, trozos de pan, huesos raspados hasta dejarlos limpios y una patata asada casi entera rodando hasta el borde del montón. Shadow se estremeció, no por el ruido, sino por el movimiento rápido y desdeñoso de la mano de Tyler, como si estuviera desechando algo repugnante. Tyler se giró, vio que el perro aún lo observaba y dio un paso adelante. «¡Lárgate!», espetó, acercándose a grandes zancadas. Agitó un trapo de cocina en el aire como si espantara a un mapache. «Vete, fuera de aquí». Shadow no gruñó. No rugió ni ladró. Simplemente bajó las orejas, metió la cola entre las patas y retrocedió 2 pasos lentos. Su cuerpo se encorvó hacia adentro con una sumisión instintiva, no con miedo, como si este tipo de rechazo le resultara familiar, como si lo esperara. Nathan, aún de pie en la esquina, medio protegido por la nieve que caía, lo vio todo. Se le cortó la respiración. Una vieja y cruda sensación le atravesó el pecho, no rabia, sino reconocimiento. Ya había visto esa postura antes, no en animales, sino en personas. En sí mismo. Era invierno en Ohio, hace 17 años. Nathan, de 11 años, estaba en el porche con una chaqueta raída y una maleta en la mano, mientras su tío cerraba la puerta de golpe tras él. «Vuelve con tu padre», le había gritado su tío, sin saber que el padre de Nathan jamás regresaría. Ese día también nevó, y Duke, el único cuerpo cálido a su lado, se había pegado a él y se había negado a moverse. El recuerdo le atravesó la piel como un puñal. Tyler ya se estaba girando hacia el restaurante, murmurando para sí mismo: «¡Qué asco!». Pero Shadow permanecía inmóvil en la nieve,
sin haberse ido del todo, sin quedarse del todo. Su mirada se detuvo en el montón de comida que había justo detrás del contenedor metálico, sin atreverse a acercarse de nuevo. Nathan dio un paso al frente, y el crujido de sus botas llamó la atención de Tyler. El camarero se giró con un suspiro e intentó sonreír. «Oh, agente, disculpe, no lo había visto». «Todo bien». Nathan no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en Shadow. El cuerpo del perro era aún más delgado de lo que parecía desde la distancia. Las costillas se marcaban contra el pelaje enmarañado y las patas estaban rojas por el contacto con el cemento salado. Nathan finalmente habló, con voz tranquila pero baja. ¿Era necesario? Tyler parpadeó. ¿Perdón? Los gritos. El lanzamiento de comida. El trapo. El tono de Nathan no se elevó, pero adquirió una pesadez silenciosa. Ese perro no le está haciendo daño a nadie. Tyler se removió incómodo, mirando hacia la cámara de seguridad del restaurante que estaba encima de la puerta. No es nada personal. Lo he visto aquí toda la semana. Mi gerente dice que si dejamos entrar a uno, tendremos 20 la noche siguiente. Nathan lo miró fijamente, con la mirada inexpresiva, sin pestañear. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene? Es un perro callejero. Probablemente siguió la ruta de la basura. No, dijo Nathan en voz baja, negando con la cabeza. No es un perro callejero. Es un perro de trabajo. O lo era. Dio un paso al frente y se arrodilló lentamente, sin importarle la nieve que le empapaba las rodillas del uniforme. No gritó. Simplemente esperó. Shadow lo miró. Lo miró fijamente. Y parpadeó. Por un instante, su cola se movió, no para agitarla, sino en un silencioso proceso, como un motor que intenta recordar cómo arrancar. Nathan no extendió la mano. No emitió ningún sonido. Su mirada se suavizó, como si dijera, no estoy aquí para ahuyentarte. El perro bajó un poco la cabeza, pero no se acercó. Tyler se removió inquieto, visiblemente incómodo. Mire, no quiero ser grosero, agente, pero si los clientes lo ven, podrían quejarse. Nathan levantó una mano sin mirarlo. Puedes volver adentro. Tyler dudó un momento, luego abrió la puerta y se deslizó dentro, dejando que el calor lo envolviera por completo. La nieve seguía cayendo, aferrándose a los bordes del gorro de Nathan y acumulándose en el pelaje de Shadow. El perro exhaló un suspiro superficial y, con un leve movimiento, dio un pequeño paso hacia adelante. Nathan sintió que una leve comisura de sus labios se elevaba. No se movió. No hacía falta. La nieve había comenzado a sentarse de nuevo, formando una suave cortina que cubría el callejón detrás del Lakeside Grill. Caía sin hacer ruido, sin pausa, sumiendo al mundo en una quietud lenta y fría. Shadow estaba de pie al borde del contenedor de basura, con la mirada fija en el montón de comida desechada, medio sumergida en la escarcha. Su aliento salía suavemente de sus fosas nasales, cada exhalación un susurro de necesidad. El hambre lo atormentaba, ancestral e implacable. Se lamió los labios. Entonces, con cautela, como si entrara en un recuerdo que podría desvanecerse si lo perturbaba, dio un paso hacia el cubo de basura. El montón de basura estaba a apenas 30 centímetros. Pan empapado, restos de carne, verduras marchitas, una servilleta arrugada con restos de mantequilla. Shadow avanzó lentamente, con el cuerpo agachado, la cola entre las patas y las orejas aplanadas. Cada parte de su postura suplicaba perdón por necesitar algo tan básico, por simplemente existir. Justo cuando acercaba la nariz a un trozo de patata tirado en el suelo, la puerta se abrió de golpe. Un hombre salió disparado, sus pesadas botas golpeando el cemento con fuerza. Se llamaba Russ, el supervisor de la cocina. Tendría unos 40 y tantos años, era corpulento y de rostro enrojecido, con las mangas manchadas de grasa y un ceño fruncido permanente. Años trabajando en una cocina frenética y de alta presión lo habían vuelto impaciente, irascible y orgulloso de su autoridad sobre todo lo que ocurría tras las puertas batientes de la cocina. Russ vio a Shadow al instante. «Oh, no», ladró. «Otra vez no». Cogió una cuchara de madera larga de un cubo de basura cerca de la puerta, la alzó por encima de su cabeza y la lanzó hacia abajo, no para golpear, sino para intimidar, golpeando el lateral metálico del contenedor con un fuerte estruendo.
Shadow se estremeció. Sus piernas flaquearon ligeramente al retroceder, resbalando sobre el helado cemento y cayendo torpemente sobre su cadera. Se incorporó a duras penas, con el corazón acelerado, pero no corrió. En cambio, se quedó inmóvil, paralizado, no solo por el miedo, sino por la resignación. Esa resignación que se instala en las criaturas que han sido rechazadas demasiadas veces. Rus dio un paso adelante, con la voz ahora más cortante. «Lárgate de aquí, bicho callejero asqueroso. Te juro que si te veo cavando otra vez, llamaré yo mismo al control de animales». Al otro lado de la calle, bajo el resplandor amarillo de una farola parpadeante, el agente Nathan Cole lo observaba todo. Su aliento se empañaba con el frío mientras permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada y los puños apretados dentro de los guantes. No era solo la escena que tenía ante sí. Era el eco que resonaba en su propia memoria. Invierno, Ohio, un arroyo congelado. Tenía 10 años y caminaba por la orilla, donde el hielo empezaba a volverse cristalino. Dio un paso demasiado lejos. El hielo se quebró con un estruendo ensordecedor. En segundos, estaba bajo el agua, agitando los brazos y las piernas, incapaz de gritar. El mundo era azul y blanco, y daba vueltas. Entonces llegó Duke. El pastor alemán de la familia se lanzó al agua sin dudarlo, aferrándose con sus dientes al abrigo de Natán y arrastrándolo hasta la orilla con una fuerza nacida de la desesperación. Duke no lo soltó, ni siquiera cuando las piernas de Natán le fallaron por el frío. Natán había sobrevivido. Duke había fallecido 2 días después a causa de complicaciones derivadas de la hipotermia. Aquel momento, el último gemido de Duke, la forma en que la familia lo enterró bajo el roble de su patio trasero, había dejado una herida en el corazón de Natán que nunca cicatrizó del todo. Y ahora, al ver a aquel viejo perro maltrecho acobardarse ante un hombre furioso, algo se quebró de nuevo. Entró en el callejón. Rus, en medio de un grito, no se dio cuenta hasta que Natán estuvo a solo unos metros de distancia. «Señor», exclamó Natán con voz firme pero serena. Rus se giró, con la cuchara aún en la mano. «Oficial, no lo había visto». Natán no dejó de caminar. Se acercó con calma, con el abrigo reluciente por la nieve y la placa claramente visible en su cinturón. «¿Siempre usas los utensilios de cocina como amenaza?» Rus bajó la cuchara, pero no parecía avergonzado. No iba a pegarle, solo quería asustarlo. «Es la tercera vez esta semana que husmea en nuestros cubos de basura». «No le hace daño a nadie», dijo Natán, mirando a Shadow. El perro se había alejado un poco más, pero no había salido corriendo. Sus ojos permanecían fijos en Natán, silenciosos, inseguros y escrutadores. Rus se encogió de hombros. «Los clientes no quieren un perro callejero por aquí mientras comen filete mignon. No somos un refugio de animales». Natán dejó ver ligeramente su placa. «No es un perro cualquiera. Es un perro policía. O lo era». Rus parpadeó. «¿Hablas en serio?» Natán no respondió. Se giró hacia Shadow y luego dio un paso lento y decidido hacia él. «Hola», dijo con voz suave como la nieve que cae. Shadow no se movió, pero sus orejas se agitaron. Observaba, procesando. Natán se agachó, sus botas crujieron levemente bajo él. No extendió la mano. No volvió a llamar. Simplemente se quedó allí, quieto, firme, ofreciendo espacio. Rus se quedó un momento, con los brazos cruzados, visiblemente incómodo con el silencio. «Los dejo solos», murmuró. «Pero no dejen que se quede por aquí. Se acercan las inspecciones». Se dio la vuelta y desapareció en la cocina, dejando que la puerta se cerrara de golpe. Natán permaneció agachado. Observó el rostro del viejo perro. Cicatrices alrededor de la mandíbula, una herida curada en la oreja izquierda, el pelaje enmarañado en los hombros. Pero, más allá de todo eso, estaban esos ojos. No eran salvajes. No estaban rotos. Estaban esperando. El oficial exhaló lentamente. «Has visto cosas, ¿verdad, viejo?» Shadow no se acercó, pero tampoco retrocedió. Entre ellos había un hilo, fino, frágil, pero inconfundible. Una conexión que no necesitaba palabras, solo reconocimiento. La nieve se arremolinaba a su alrededor,
blanca y silenciosa. Durante un largo instante, el hombre y el perro permanecieron en silencio, respirando al mismo tiempo. El viento había amainado. La nieve caía ahora en copos lentos que se derretían al contacto con el cálido resplandor de la entrada del Lakeside Grill. Nathan se quedó un instante fuera de la puerta, con Shadow sentado a su lado. La respiración del perro se había calmado, pero sus patas aún temblaban. El calor del interior les llegaba en leves pulsos cada vez que se abría la puerta, trayendo consigo el aroma a pan recién horneado, carne asada y canela. Nathan miró al pastor alemán, desaliñado y lleno de cicatrices, pero que aún sostenía la cabeza con una serena dignidad. «Vamos», murmuró. «Démosles algo que mirar». Abrió la pesada puerta de madera y entró, sacudiendo la nieve de su abrigo y acumulándose junto a sus botas. El restaurante estaba lleno. Familias charlando alrededor de platos vacíos, parejas inclinadas sobre sus copas de vino y el suave tintineo de los platos resonando bajo la música de jazz. Cuando Nathan entró, todas las miradas se giraron, no porque fuera policía, sino por lo que lo seguía. Shadow entró cojeando en la habitación, sus patas resonando suavemente contra el suelo de madera pulida. El silencio se extendió por el restaurante como una ráfaga repentina. Un tenedor tintineó contra un plato y se quedó allí. Una anfitriona, de no más de 20 años, estaba detrás del mostrador. Su placa de identificación decía Clare. Era menuda, con el pelo castaño rojizo rizado recogido en un moño desaliñado. Tenía las mejillas sonrojadas por el calor de la cocina. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al perro. «Señor», comenzó ella con voz vacilante. «No podemos tener animales dentro a menos que sean». «Está conmigo», dijo Nathan con calma, mostrando su placa con una mano mientras apoyaba suavemente la otra sobre el lomo de Shadow. «Y no es un perro cualquiera». Clare vaciló, insegura. Pero algo en el tono de Nathan, suave pero firme, la hizo asentir y señalar una mesa vacía cerca de la chimenea. «Por supuesto. Por aquí». Nathan condujo lentamente a Shadow hasta la mesa de la esquina. Estaba situada bajo un cuadro que representaba el inicio del sendero de Silverbrook, y la chimenea proyectaba una luz danzante sobre las paredes. Apartó la silla frente a la suya y palmeó el espacio a su lado. «Siéntate, compañero». Shadow vaciló un instante, luego se dejó caer al suelo con una exhalación lenta, enroscando la cola alrededor de sus patas traseras. Recorrió la habitación con la mirada con cautela, pero no hizo ningún movimiento para marcharse. Al otro lado del restaurante, una camarera de unos 30 años observaba la escena. Se llamaba Maya, era alta y esbelta, con el pelo largo y castaño trenzado sobre un hombro y una gracia cansada en sus movimientos. Años trabajando turnos dobles y criando sola a 2 hijos la habían convertido en una persona discretamente eficiente y profundamente empática. Se acercó con su libreta, pero no habló de inmediato. Su mirada se posó en Shadow. «¿Quieres un cuenco de agua para él?», preguntó. Nathan levantó la vista, sorprendido por la oferta, y asintió. «¿Y si en la cocina hay carne cocida sin condimentos? Lleva días sin comer». Maya esbozó una media sonrisa. «Veré qué podemos hacer». Regresó unos instantes después con un cuenco de acero inoxidable lleno de agua y un pequeño plato de pechuga de pollo al vapor. Lo dejó con cuidado frente a Shadow, quien lo olfateó pero no se abalanzó. En cambio, miró a Nathan, quien asintió levemente. Entonces, Shadow comenzó a comer lentamente. El murmullo del restaurante se reanudó, aunque las conversaciones eran ahora más bajas. La gente intentaba no mirar fijamente, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia allí. En una mesa cercana, una niña pequeña estaba arrodillada en el reservado, observando con fascinación. Parecía tener unos 8 años, con rizos rubios y un abrigo de invierno aún sobre sus pequeños hombros. Se llamaba Sophie y tiraba de la manga de su madre. «Mamá», susurró. «¿Por qué el policía está alimentando a ese perro viejo?». Su madre, una mujer elegante de unos 40 años llamada Rachel, de mandíbula marcada y con el teléfono pegado al móvil desde que llegaron los panecillos, se detuvo por primera vez. Siguió la mirada de su hija, cruzó brevemente la vista con la de Nathan y luego miró al perro. Sophie se inclinó hacia él. «¿Por qué está siendo amable con un perro que parece estar herido?». La boca de Rachel se abrió ligeramente, pero no pronunció palabra.
Sophie bajó sigilosamente de su asiento y se dirigió con pasos ligeros hacia la chimenea. Nathan la vio, pero no se movió. Shadow alzó la cabeza, alerta pero tranquilo. La niña se detuvo junto a ellos. Se arrodilló lentamente y extendió su manita. ¿Puedo acariciarlo?, preguntó. Nathan miró a Shadow, quien no se inmutó. Asintió. Si él te deja. Sophie extendió la mano con la palma abierta. Shadow olfateó y luego bajó la cabeza entre sus dedos. Cerró los ojos por un instante mientras ella le acariciaba suavemente la coronilla. Es muy tierno, dijo con una sonrisa. Luego levantó la vista. ¿Por qué lo trajiste aquí? Nathan apoyó el brazo sobre la mesa. Porque se merece estar calentito y satisfecho, como cualquier otra persona. Sophie ladeó la cabeza, pensativa. ¿Aunque sea viejo? Nathan sonrió. Sobre todo entonces. Sophie se giró y regresó a su mesa dando saltitos, mientras su madre la observaba, parpadeando visiblemente para disimular una emoción que no esperaba. Rachel tomó la mano de su hija y la apretó con más fuerza que antes. Nathan volvió a mirar a Shadow, que estaba terminando de comerse el último trozo de pollo. Se inclinó y susurró justo por encima del crepitar del fuego. Esta noche no eres un intruso. Eres mi invitado. El crepitar de la chimenea susurraba como una vieja nana mientras el calor del Lakeside Grill se extendía por cada rincón del local. Los copos de nieve seguían cayendo afuera, suaves e incesantes. Pero aquí dentro reinaba una frágil paz. Shadow yacía acurrucado junto a la mesa, con el estómago finalmente lleno tras semanas, quizás meses, de hambre. El plato que Maya había traído estaba completamente limpio, y un fino hilo de vapor aún se elevaba del cuenco de agua caliente que tenía a su lado. Nathan se recostó en su silla, con la mano apoyada suavemente sobre el lomo de Shadow. El viejo perro respiraba ahora con calma, sin temblar. Su pelaje, aunque enmarañado y sucio, había empezado a secarse, y con cada movimiento de su caja torácica, Nathan se sentía cada vez más inmerso en algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una conexión silenciosa. Entonces lo comprendió. El olor. Al principio era sutil, apenas perceptible entre el bullicio de la comida y las conversaciones, pero a Nathan le llegó como un recuerdo que emerge de las profundidades. Pan recién horneado. No cualquier pan, sino panecillos densos, hechos a mano, como los que su madre solía preparar los sábados. El aroma se mezcló con ajo asado y mantequilla, y por un instante, el restaurante a su alrededor desapareció. Volvió a ser un niño, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la cocina mientras Duke dormía cerca del horno. Su madre tarareaba mientras amasaba la masa, y la cola de Duke se movía al ritmo de cada nota. Nathan apartó el recuerdo parpadeando, pero su mano se detuvo en el collar de Shadow, una vieja banda de cuero desgastada y agrietada. Sus dedos rozaron la parte inferior y allí, oculto bajo capas de pelo y suciedad, había una pequeña protuberancia metálica. Un microchip. Su corazón dio un vuelco. Shadow se movió ligeramente cuando Nathan se inclinó, inspeccionando la zona. No se resistió. De hecho, pareció inclinarse hacia el contacto. Nathan sacó su teléfono, abrió la linterna y dirigió la luz suavemente bajo el cuello de la camisa. El bulto era pequeño, pero inconfundible. Con cuidado, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un escáner Feed portátil, un dispositivo que la mayoría de los agentes de patrulla de Silverbrook llevaban para marcar mascotas robadas o verificar animales rescatados. Casi había olvidado que lo llevaba consigo. Acercó el escáner. Un pitido. La pantalla se iluminó. ID 9C4882CHQ. Nombre registrado, Shadow. Unidad canina, Policía Estatal de Colorado, retirado, desaparecido. Guía, Sargento David El Moreno, fallecido. Estado, dado de baja. No se realizarán más despliegues. Último registro activo, 13 de febrero de 2023. Condición, presuntamente muerto. Los ojos de Nathan permanecieron inmóviles durante un largo rato. Los detalles se fueron revelando uno a uno, como fichas de dominó que caen lentamente. Shadow había servido en la Policía Estatal de Colorado. Su superior, un sargento llamado David Moreno. El nombre le resultaba vagamente familiar. Entonces recordó una noticia. 2 años atrás,
Un laboratorio de metanfetaminas en las afueras de Fort Carson había explotado durante una redada nocturna. Un sargento había muerto en el lugar. Su perro policía se daba por muerto, pero su cuerpo no había sido recuperado. Pero el perro no había muerto. Había desaparecido. Nathan bajó el escáner lentamente, con la mano aún sobre el cuello. Shadow lo miró como si sintiera el peso de lo que acababa de descubrir. Sus ojos, cansados y con los párpados pesados, buscaron algo en los de Nathan. Comprensión, tal vez, o tal vez simplemente un permiso silencioso para seguir allí tumbado en paz. «No eres un perro cualquiera, ¿verdad?», susurró Nathan. «Te entrenaron. Serviste. Y te abandonaron». Al otro lado de la habitación, Maya se acercó de nuevo, con una cesta de pan en la mano y una mirada curiosa. «Te traje esto», dijo, dejando la cesta en el suelo. «Acaban de salir del horno». Nathan asintió distraídamente. «Gracias». Ella dudó. «Está bien». «Está más que bien», dijo Nathan en voz baja. «Es un héroe». Maya parpadeó, sin saber si hablaba en sentido figurado o literal. Antes de que pudiera preguntar más, otro cliente la llamó desde el otro lado del comedor. Ella le dedicó una breve sonrisa y se disculpó. Nathan cogió uno de los panecillos y lo partió por la mitad. El vapor se elevó en suaves espirales. Colocó una mitad en un plato pequeño cerca de Shadow, aunque el perro ya había vuelto la cabeza hacia la chimenea, no por indiferencia, sospechaba Nathan, sino por costumbre. Shadow había aprendido a no esperar más de lo que se le daba. No tocó el pan. Todavía no. Nathan volvió a fijarse en el escáner y observó la placa de identificación completa. La introdujo en el registro de perros policía de la Policía Estatal de Colorado en su teléfono y en cuestión de segundos apareció el historial de servicio completo. Shadow, placa número 1 Women K9. Pastor alemán, macho, fecha de nacimiento, 14 de marzo de 2013. Especialidad, detección de explosivos, detención de sospechosos, búsqueda y rescate. Años de servicio, 2015 a 2023. Compañero, Sargento David Moreno. Último despliegue, 13 de febrero de 2023. Informe de incidente, explosión de una estructura durante una redada antidrogas. El guía murió en combate. El perro policía desapareció entre los escombros. Se presume muerto. Había una foto. Shadow, más joven, con el abrigo brillante, las orejas erguidas y orgullosas, junto al sargento Moreno, un hombre alto de mandíbula cuadrada y rostro amable. Parecían inseparables, confiados, inquebrantables. El pulgar de Nathan se cernía sobre la pantalla. 2 años. 2 años completos. ¿Había estado Shadow vagando todo este tiempo? De Fort Carson a Silver Brook había casi 640 kilómetros. ¿Había estado buscando a alguien, a cualquiera? ¿O simplemente había estado intentando sobrevivir? Nathan miró al perro que estaba a su lado. Cicatrices, costillas, suciedad, cansancio, pero también fuerza. Shadow había cumplido con su deber en el silencio del desierto, y ahora había regresado, no a la comisaría, no a la placa, sino a alguien que lo recordaba. Los murmullos habían vuelto a intensificarse. Aunque Nathan no pretendía llamar la atención, la presencia de Shadow había alterado poco a poco el ambiente del restaurante. El suave tintineo de los tenedores se había reanudado, pero ahora era más vacilante, más forzado. Las conversaciones se redujeron a murmullos, y las miradas se dirigieron fugazmente hacia la mesa de la esquina junto a la chimenea, donde un viejo pastor alemán con cicatrices yacía ahora con el hocico apoyado suavemente sobre las patas. El aroma a pollo asado aún perduraba, y junto a él, el panecillo intacto que Nathan había dejado allí horas atrás, ahora frío. Shadow parecía no percatarse de las miradas. Hacía tiempo que había dejado de esperar ser bienvenido en lugares como este. Permanecía inmóvil, con la respiración acompasada, sus costillas subiendo y bajando bajo su pelaje como olas del mar. Para cualquier otro, podría haber parecido dormido, pero Nathan había empezado a comprender el silencio del perro por lo que realmente era, una vigilancia agotada. Nathan estaba sentado con la mano ligeramente sobre el lomo del perro, el teléfono aún junto a su plato, el registro de la división canina de la Policía Estatal de Colorado todavía abierto. Había releído el historial de servicio de Shadow 3 veces. No había cambiado.
El pasado había vuelto a aparecer. El repentino carraspeo rompió el calor como un escalofrío. Un hombre con un chaleco gris oscuro a medida, pantalones planchados y una placa con el nombre de señor Coburn se acercó a la mesa. Su cabello gris, peinado con esmero, y su expresión severa proyectaban profesionalismo y control. Thomas Coburn, gerente general del Lakeside Grill, llevaba más de 20 años trabajando en el establecimiento. Conocido por su enfoque directo y sin rodeos, era respetado en la cocina y ligeramente temido por los camareros. Coburn creía en la tradición, la reputación y, sobre todo, en la presentación. Se detuvo justo antes de llegar a la mesa de Nathan. «Oficial», dijo Coburn con cortesía seca, «entiendo que esta situación es excepcional, pero tenemos normas. No se permiten animales en el comedor, independientemente de su historial de servicio. Normativa sanitaria». Nathan levantó la vista lentamente. «No es un perro callejero». «Lo entiendo», respondió Coburn. Aún así, algunos clientes han expresado su preocupación. Nathan no preguntó quién. Simplemente echó un vistazo al restaurante. La gente apartó la mirada rápidamente. Algunos tosieron. Otros descubrieron de repente el fondo de sus copas de vino. La voz de Coburn se suavizó, pero solo ligeramente. «Seguro que lo entiendes. Es una cuestión de precedentes. Si permitimos esto una vez». «Lo entiendo», interrumpió Nathan. Se puso de pie. «Y si me dices que tengo que elegir entre quedarme y obligar a este perro a salir de nuevo a la nieve, entonces te lo pondré fácil». Cogió su abrigo. «Me voy». Se hizo un silencio absoluto. Las mesas más cercanas se quedaron completamente inmóviles. La camarera, Maya, se detuvo a medio paso a pocos metros de distancia. Clare, la anfitriona, permaneció paralizada cerca de la entrada. Incluso las puertas de la cocina se habían detenido. Coburn arqueó una ceja. «No le pido que se vaya, agente. Solo al perro». La voz de Nathan no se elevó. «No hacía falta. Ha hecho más por este país que la mayoría de la gente de esta sala. Se le dio por muerto en acto de servicio. Resulta que sobrevivió solo durante 2 años. Y si me dices que su recompensa es ser arrojado de nuevo a un montón de nieve porque el pino ugrigio de alguien puede resultar un poco menos agradable, entonces sí, me voy». Se giró hacia Shadow, que ahora se había levantado lenta e inseguramente, con las orejas moviéndose como si no estuviera seguro de si el peligro había regresado. Y entonces sucedió algo pequeño pero profundo. Un hombre de una mesa cercana se puso de pie. Tendría unos 60 y tantos años, vestía una gabardina marrón desgastada y gafas gruesas. Su cabello gris estaba peinado cuidadosamente hacia un lado, y un pin militar brillaba levemente en la solapa de su abrigo. Se llamaba Harold Lenny, era un cartero jubilado y veterano de Vietnam. Harold no solía hablar en público. Caminaba con un bastón debido a un problema en la cadera, y le temblaban las manos al llevar el café. Pero esa noche se acercó despacio, con cuidado, y dejó un billete doblado sobre la mesa de Nathan. «La cena corre por mi cuenta», dijo en voz baja, con la voz ronca por el paso del tiempo. «Para él». Le dio una palmadita en el hombro a Shadow antes de retroceder. Nathan parpadeó. «Gracias». Harold asintió una vez y luego regresó a su mesa sin esperar respuesta. Hubo un instante de silencio. Entonces, una mujer con un jersey de cuello alto verde oscuro, bárbara, de unos 50 y tantos años, directora de escuela, con el pelo corto y plateado y un semblante a la vez cálido y firme, se levantó y dio un paso al frente. «Que sean 2 cenas», dijo, colocando un billete de 20 recién hecho junto al de 50 y quizás una manta. Otra mano se alzó al otro lado del pasillo, y luego otra. Un hombre más joven con una chaqueta de cuero, un camionero llamado Dale, dejó caer un billete de 10. Para el perro que escapó de una maldita explosión. Incluso Maya, la camarera, sacó un billete de 5 de su delantal y lo añadió a la pila que iba creciendo. «Él le salvó la vida a alguien una vez», dijo. «Quizás sea hora de devolverle el favor». Coburn observó la escena con una mirada indescifrable. Apretó los labios y se enderezó aún más. Durante un largo instante guardó silencio. Luego asintió lentamente. «Puede quedarse», dijo simplemente, y se marchó.
Natán soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía. Volvió a sentarse. Shadow se acomodó a su lado, apoyando la cabeza sobre sus patas. La pila de facturas sobre la mesa permanecía intacta, no para pagar, ni para donar, sino por dignidad, por recuerdo y por un perro que había sobrevivido a todo excepto al olvido. Hasta ahora. La nieve se había espesado frente al Lakeside Grill, tiñendo la calle con un suave resplandor blanco. Dentro, la calidez del restaurante envolvía a Natán como un recuerdo lejano. A sus pies, Shadow yacía acurrucado, con el vientre lleno por primera vez en lo que parecía una eternidad. Sus costillas, antes prominentes bajo el pelaje ralo, ahora subían y bajaban con un ritmo sereno. Pero lo que más impactó a Natán no fue la quietud. Fue la forma en que el perro se acurrucó contra sus botas, como si finalmente se hubiera permitido sentirse parte del lugar. Natán miró al viejo pastor alemán. «No solo necesitabas comida», murmuró. «Necesitabas a alguien». En ese instante, la puerta se abrió de golpe y una ráfaga de aire frío entró. Un hombre, alto y delgado, con barba canosa y penetrantes ojos color avellana, entró. Vestía una parca verde oscuro con un parche que decía Dr. Eli Warren, D.V.M. Eli era amigo de Natán desde sus tiempos en la academia, cuando Natán era un cadete imprudente con mucho que demostrar, y Eli ya había optado por un camino más tranquilo en la medicina veterinaria. Eli era conocido en el pueblo por su carácter sereno y su humor irónico, que a menudo utilizaba para disimular lo mucho que le importaban las cosas. «¿Recibiste tu mensaje?», dijo Eli mientras se acercaba a la mesa. «¿Él es el indicado?». Natán asintió. «Sí. Lo encontré fuera de la ventana, mirando hacia adentro como si recordara lo que era ser amado». Eli se agachó junto a Shadow, con voz suave pero firme. «Hola, soldado», dijo, examinando el rostro del perro y luego acariciándole el lomo. «¿Puedo?». Shadow levantó la cabeza brevemente, hizo contacto visual y luego la volvió a bajar. «Permiso concedido». La sala a su alrededor se había quedado en silencio mientras los clientes observaban la escena. Eli revisó las almohadillas de las patas, las orejas y pasó un pequeño escáner portátil por el cuello, donde estaba implantado el chip. «No tiene fiebre», dijo Eli en voz baja. «Tiene cicatrices en el cuello por una lesión anterior, pero ya sanaron. Unos callos, los dientes desgastados, sin duda por la edad, pero nada alarmante. Los pulmones están bien, la vista sigue lúcida. Diría que solo necesita un lugar cálido y un motivo para levantarse por la mañana». Natán apretó la mandíbula. «Puedo concederle eso». A unas mesas de distancia, una mujer de unos 30 años estaba sentada con su hijo, Benji, un niño de no más de 9 años. Su cabello rubio estaba revuelto y sus dedos se enredaban en el dobladillo de su sudadera con capucha. Su madre, Melissa, era menuda y tenía los ojos cansados, reflejando meses de preocupación. A Benji le habían diagnosticado mutismo selectivo y trastorno del espectro autista un año antes. Desde entonces, el mundo a su alrededor se había quedado en silencio. No había pronunciado ni una palabra fuera de casa, apenas hacía contacto visual con desconocidos. Pero algo había cambiado. Cuando Eli se irguió y asintió levemente a Natán, Benji se levantó de su asiento. Melissa abrió mucho los ojos, pero no lo detuvo. El chico caminó lentamente hacia Shadow, que ahora estaba sentado erguido junto a la silla de Natán. Shadow no se movió. Simplemente observó, su cola produciendo un suave golpeteo sobre el suelo de madera. Benji extendió la mano, dudó un instante y luego colocó una mano temblorosa sobre el pelaje de Shadow. Se oyeron jadeos desde las mesas cercanas, no de alarma, sino de asombro. Melissa se tapó la boca. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Esa es la primera vez que él». Natán miró alternativamente al niño y al perro. Algo tácito se transmitió entre ellos. Algo más antiguo que las palabras y más profundo que los gestos. Shadow, percibiendo la energía del niño, se inclinó hacia adelante y rozó suavemente el brazo de Benji con el hocico. El niño sonrió. No fue una sonrisa grande ni dramática, pero era el tipo de sonrisa que los padres recuerdan para siempre. Eli se volvió hacia Natán. «Bueno, yo diría que ya se está ganando el sustento». Natán soltó una risita, no por humor, sino por incredulidad. «Sí».
Está haciendo más de lo que jamás esperé. Afuera aullaba el viento, pero adentro el ambiente era cálido y tranquilo. Conforme avanzaba la noche, la gente se acercaba a la mesa uno a uno. Algunos ofrecían palabras amables, otros dejaban pequeñas donaciones y unos pocos simplemente se detenían para mirar a los ojos de Sadou. Ojos que ya no parecían vacíos. Natán metió la mano en su abrigo y sacó el teléfono. Marcó algunos números y, tras unos cuantos timbres, una voz contestó. «Hola, soy yo», dijo. «Necesito una manta extra para un invitado esta noche». Bajó la mirada. Sadou se había acomodado completamente contra la bota de Natán. Su respiración era pausada y tranquila. «Ya no eres solo un vagabundo», susurró Natán. «Ahora eres de la familia». La primera nevada de diciembre cayó suavemente sobre el pueblo de Bakewood, cubriendo tejados y calles tranquilas con un manto blanco y delicado. Natán salió de su modesta casa de una sola planta, cerca de las afueras del pueblo, y se abrochó el abrigo mientras el viento silbaba levemente entre los árboles. A su lado estaba Sadou, ya no la criatura esquelética y temblorosa de aquella noche nevada de hacía semanas, sino un orgulloso pastor alemán de andar lento y firme, con un destello de determinación en sus ojos envejecidos. El pelaje de Sadou se había espesado con el cuidado, y sus costillas ya no se veían bajo el manto. Aunque sus movimientos aún denotaban rigidez por los años de uso, la luz en su mirada había regresado. Cada mañana saludaba a Natán con un gruñido suave y un ligero empujón con la nariz. Cada noche se acurrucaba a los pies de la cama, ya no por miedo, sino por satisfacción. Natán había firmado los papeles de adopción la mañana después del incidente en el Lakeside Grill. Oficialmente, Sadou ahora le pertenecía. Extraoficialmente, el vínculo se había sellado mucho antes, con una mirada intercambiada a través del cristal, en una decisión silenciosa tomada bajo una farola. La vida volvió a la normalidad. Natán retomó sus turnos de patrulla. Sadou viajaba en el asiento trasero del coche patrulla, asomando a veces la cabeza entre los asientos y con la lengua colgando. La mayoría de las llamadas eran rutinarias. Quejas por ruido, exceso de velocidad, alguna que otra discusión entre borrachos a la salida de un bar. Pero una mañana, algo cambió. Acababan de terminar una patrulla de rutina cuando Sadou empezó a inquietarse. Levantó las orejas. Olfateó el aire y luego dejó escapar un ladrido corto, bajo y pausado. Natán miró por el espejo retrovisor. «¿Hueles algo?», preguntó. Sadou se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro en la parte de atrás. Apoyó una pata contra el cristal y ladró de nuevo, esta vez más agudo. Natán se orilló. Conducían cerca de una antigua obra en construcción, abandonada hacía más de 2 años tras la quiebra de la constructora. Solo quedaban en pie algunas estructuras de casas a medio terminar y ya desmoronándose. La mayor parte de la zona estaba vallada, pero aún así, algunos niños se colaban de vez en cuando. Natán había estado allí 2 veces el año anterior, ahuyentando a vándalos. «Muy bien, vamos a comprobarlo». Enganchó la correa al collar de Sadou, pero el perro apenas esperó. Tiró hacia adelante, con el hocico pegado al suelo, la cola baja y concentrado. Sus movimientos eran metódicos, no frenéticos. Determinados. Condujo a Natán más allá de la cerca rota, a través de zonas de maleza, hacia una de las casas a medio construir. El rastro de olor los llevó a lo que habría sido una sala de estar. Allí, Sadou se detuvo y gruñó. Natán encendió su linterna. El haz de luz iluminó algo metálico enterrado bajo una tabla derrumbada. Se agachó, apartó los escombros y descubrió una bolsa de lona medio enterrada. Dentro había guantes, cizallas, una palanca y una cartera distintiva con el sello del departamento de policía. Pertenecía al agente Greg Hansen, desaparecido desde hacía 6 semanas. Natán contuvo la respiración. Lo reportó de inmediato. En menos de 1 hora, la zona estaba acordonada. Los equipos de investigación rastreaban el área, y Sadou permanecía sentado tranquilamente a su lado, moviendo la cola cada pocos minutos como si supiera lo que acababa de hacer. La capitana María Álvarez llegó al lugar, abrigada con un abrigo color canela y una bufanda roja. De unos 50 y tantos años, de mandíbula firme y cabello negro con canas, se había ganado su rango gracias a su tenacidad y constancia, no a la política. Era conocida por su atención al detalle y un sorprendente cariño por los animales,
aunque rara vez mostraba emociones en el trabajo. Se agachó junto a Shadow, con una mano extendida, dejándole olfatear antes de rascarle detrás de la oreja. «He oído que encontraste algo que vale oro, viejo amigo», dijo con una dulzura inusual en la voz. Nathan asintió. «Me trajo directamente hasta aquí». Sin dudarlo. Una semana después, tras una serie de investigaciones que vincularon las huellas dactilares encontradas en las herramientas con un conocido ladrón, Lyle Hargrove, un vagabundo de 38 años con antecedentes de robos y presunto incendio provocado, salió a la luz otra revelación. Las huellas de Lyle se habían encontrado en la carcasa de un detonador recuperado de la explosión ocurrida 2 años antes en Colorado, la misma que, según se informó, acabó con la vida del antiguo adiestrador de Shadow y dejó al perro policía desaparecido. De alguna manera, contra todo pronóstico, Shadow no solo había sobrevivido, sino que ahora había conducido a los investigadores hasta el hombre responsable. El departamento programó una ceremonia de reconocimiento para el viernes siguiente. La sala de reuniones de la comisaría se transformó para la ocasión. Una pancarta rezaba: «Servicio más allá del deber». Tanto oficiales como civiles llenaban los asientos. Los reporteros del periódico local se instalaron al fondo. Al frente se encontraba el capitán Álvarez, con su placa reluciente. Shadow estaba de pie junto a Nathan, vistiendo un chaleco K9 recién pulido. Esta vez no como una reliquia de una vida pasada, sino como un símbolo de renacimiento. La voz de Álvarez resonó con claridad. Algunos oficiales sirven con palabras, otros con acciones. Y algunos, aunque no puedan hablar, sirven con el corazón, el instinto y la valentía. Hoy honramos a un héroe que resurgió de las sombras para iluminar el camino de la justicia. Se agachó y le colocó una placa plateada en el collar a Shadow. Shadow, agente canino honorario del Departamento de Policía de Bakewood. La sala estalló en aplausos. Shadow miró a su alrededor, confundido por un instante, y luego, lentamente, por primera vez en público, empezó a menear la cola. No era el aleteo tímido de un animal nervioso, sino un movimiento orgulloso y seguro. Después, Nathan lo acompañó a la salida, bajo las estrellas invernales. Había vuelto a nevar, cayendo suavemente como aquella primera noche, pero ahora no hacía frío. Era como si el recuerdo se fundiera con la esperanza. Abrió la puerta del coche patrulla y Shadow entró, rígido pero firme. Nathan giró la llave y las luces rojas y azules parpadearon sobre la carretera blanca. «¿Estás listo, compañero?», preguntó Nathan. Shadow ladró una vez. Condujeron en la noche, no como extraños, no como rescatador y rescatado, sino como un equipo. El viejo perro no solo encontró un hogar. Despertó recuerdos olvidados, remendó los corazones solitarios y le recordó a un pueblo cansado que algunas almas nunca se pierden del todo. Shadow, antes abandonada en la nieve, se convirtió en un silencioso guardián de esperanza, lealtad y segundas oportunidades. En el silencio del invierno, un acto de bondad desencadenó algo más profundo, una onda expansiva que se extendió a través de generaciones, a través de heridas demasiado antiguas para nombrar. Quizás todos albergamos una sombra en nuestras vidas, algo abandonado que aún espera en silencio a ser visto de nuevo. Así que, al retomar tu día, ya sea con el murmullo del café matutino o la quietud de la noche, recuerda que el amor, al igual que la lealtad, no necesita ser ruidoso para ser escuchado. Si esta historia te conmovió, compártela. Alguien podría necesitarla más de lo que imaginas. Deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. Y si crees que los animales merecen amor, no sufrimiento, suscríbete. Hay más historias esperándote, y tu presencia aquí significa muchísimo para nosotros. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Y que tu corazón siempre sea compasivo con aquellos que no pueden hablar pero sienten.